Buenas tardes, santitos y santitas. Una hora tarde porque tuvimos un problema con la luz, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Esta es la segunda y última parte que estaba organizando para la defensa del comentario: cuidado, los católicos no debemos venerar a estos ángeles. Salió en una página de YouTube con el nombre de Tectón Centro Televisivo. La persona que hace el comentario pues entonces difiere mucho de los nombres que tienen los ángeles, basado única y exclusivamente con el Papa aquel que en el año 700 y tanto hizo la consigna de que solamente iba a tener a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que eran bíblicos, en la historia de la iglesia. Pero como lo decíamos la vez pasada y hoy quiero volverlo a repetir, teníamos que aprender algo muy importante. Si en el año 787 el sínodo ecuménico séptimo fue el que quitó a los ángeles del santoral, recordar que fue hasta el año 1969 la reforma del santoral de la iglesia, que se hacen los tres en uno, Miguel, Gabriel y Rafael, el 29 de septiembre. Recordando también que nosotros pues no vamos a, respetamos la condición, pero vamos a seguir celebrando el Día de los Ángeles en la fecha y en lo que la tradición y la historia nos ha enseñado que tenemos que, o podemos celebrar el Día de los Ángeles. Nosotros tenemos también que bajarnos un toquecito del asunto de creer que una institución no debe decirnos qué debemos celebrar o no celebrar, porque ayer aclarábamos y hoy lo vuelvo a recalcar. Bueno, si este señor es capaz de decir que quita a los ángeles de la iglesia porque simple y sencillamente sus nombres no aparecen en la Biblia, pues santitos y santitas, tampoco los santos, la canonización, eso no aparece en la Biblia, y hoy tenemos muchos santos, muchos canonizados, y gente muy respetable. Quiero decirles, lo que pasa es que si queremos llegar al fondo de ser tan estrictos para decir que un ángel, porque no aparece su nombre en la Biblia, no lo vamos a aceptar, pues también llegaríamos a ser estrictamente nosotros y decir, bueno, tampoco voy a aceptar al montón de santos canonizados que han llevado mucho dinero a la iglesia, simple y sencillamente porque órdenes religiosas, lugares y países se organizaron para que eso estuvieran ahí. Se me olvidó prender nuestros angelitos porque esos son los que me dan mucha luz y son los que, así ahora sí se ven muy bonitos, los angelitos para que ustedes lo vean bonitos aquí, que es nuestro escenario el día de hoy. Vamos en esta segunda parte de defensa, vamos a seguir viendo la historia. Santitos y santitas, yo insisto y creo que voy a morir insistiendo en que dejemos de poner oídos a las cosas que los demás nos dicen. Hay personas que dicen cosas porque otros lo dicen y lo repiten, pero hay otras que nada más llega, habla y dice un montón de cosas. Hay unos comentarios que, si ustedes lo vieron tanto en el Facebook de la Misión Apostólica San Pablo de Tarso como en otras redes, tuvimos que quitar porque hay infiltrados, personas que no les gusta el tema. Entonces no sé por qué, si no les gusta el tema están ahí. Si no les gusta lo que hablamos, si no les gusta lo que pensamos, pues no tienen la obligación de estar en un lugar. Yo soy del concepto de que si estoy en un Facebook o soy amigo de una persona, pero lo que esa persona sube o comenta o comparte no me parece, pues yo mismo me salgo del Face para no tener que tener problemas. Si hay alguien que no le gusta el tema de ángeles y mucho menos esta defensa que estamos haciendo, pues hay una partecita que dice eliminar y pueden eliminarnos a nosotros de este asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que tras de que pierden la paz en un tema que no les gusta, pues también nos hacen perder la paz y hablan cosas que no tienen que hablar, inventan cosas que no tienen que inventar. Pero bueno, eso a mí no me preocupa, no me roba la paz, simple y sencillamente le pido a Dios por esas personas incómodas. Aquí tenemos un decir en Costa Rica, ¿verdad? Que hay personas tóxicas y hay personas tóxicas que hay que sacarlas de nuestra vida, porque no solamente son tóxicas con nosotros, son tóxicas en su ambiente. Entonces, a mí no me preocupa una persona tóxica en su familia, porque quien tiene que soportarlo es su familia, las personas que decidieron tenerlos ahí. Pero como yo vivo muy relax, muy tranquilo, las personas tóxicas no me caen bien. Entonces hay una cosita ahí en Facebook muy linda, que yo la he usado varias veces, que dice eliminar, y después de eliminar dice bloquear. Lo aprendí cuando aprendí a usar las redes sociales, entonces se las recomiendo: eliminar y bloquear. No le gusta lo que subimos, lo que comentamos, los temas que ponemos, eliminar y bloquear. Así ustedes viven en paz y nos dejan vivir en paz a nosotros. Segunda parte de esta defensa.
Vamos a ver las jerarquías divinas según las fuentes diversas, y fuentes diversas significa que lo vamos a ver a la luz de la historia, a la luz de otras filosofías, de otras religiones, porque lo dijimos ayer y lo insisto hoy, el cristianismo llegó mucho después de otras grandes religiones y no podemos permitir que una institución se derrogue la autorización o se autorice a quitar o poner lo que ellos consideran que está bien o está mal. Eso no puede ser así, porque la fe, la espiritualidad no depende de una institución, ni del ser humano, ni de las personas, depende de Dios. Y si Dios ha permitido que muchos años antes del nacimiento de muchas religiones y culturas existieran los ángeles, pues es por ahí que tenemos que nosotros entrar. Cuando alguien nos dice, es que no creo en los ángeles, pues respetamos. Una cosa es no creer y otra cosa es que impongamos la creencia en los ángeles. Yo creo, y sin error a equivocarme, que los que estamos en esta dinámica o esta espiritualidad de búsqueda de paz y tranquilidad y buscando un mundo espiritual, pues entonces nos interesa un poco los ángeles. Así que por aquí le vamos a entrar para que ustedes sigamos comprendiendo el tema tan importante que ahorita nos está motivando. La jerarquía celestial es una organización sagrada que distingue las funciones, categorías y evolución de los ángeles. Las jerarquías celestiales han sido clasificadas por distintos autores y místicos a partir de la información de diversas fuentes, pero casi todas las que estudian en el mundo occidental se derivan del esquema presentado por Pseudo Dionisio en su obra La Jerarquía Celeste, manuscrito anónimo que se apoya en tradiciones milenarias. A los ángeles que forman cada uno de los grupos de las jerarquías se les llama coros u órdenes. Estos varían en número según el autor y el esquema. Pueden ser de 7, 10 y hasta 11. Los integrantes de los coros se les conoce como huestes, eones, inocentes, espíritus celestiales, seres de luz, señores, guerreros, ardientes, autoridades, santidades, voces, regentes, apariciones, aclamaciones, soberanos, luminarias, etc. Todos son nombres genéricos que se refieren a los ángeles de las distintas agrupaciones celestiales o coros. Por lo que veremos a continuación, existen muchas clasificaciones de jerarquías angélicas dentro y fuera de la religión cristiana, pero todas las que se conocen han sido estructuradas por los seres humanos, es decir, ya sea por inspiración divina o por iniciativa propia, todos los esquemas han pasado por el filtro mental del que los estableció, por lo tanto, todos llevan el tinte de las creencias de su autor. Sin embargo, esto no debe ser motivo para dudar de la realidad de las jerarquías divinas, porque siempre se deberá recordar que todo en el universo está en continua evolución, y los ángeles también lo están, por lo que las clasificaciones jerárquicas son para el ser humano para que el ser humano esté consciente de esto. Que el ángel del noveno coro debe algún día acceder al escalón del arcángel, etc., eso es asunto de pensamiento y conocimiento. Es una posición muy personal, es lo que piensa ese autor de esa idea. Además de las clasificaciones que se detallamos a continuación, hay muchas otras. Las siguientes son solo unas cristianas de acuerdo a los diversos autores. Y quise tomar especialmente, cuando a usted le dicen que eso no es válido, que eso la iglesia lo quitó, quise tomar santos canonizados por la misma Iglesia Romana, institución que se derroga el poder de quitar y poner nombres de ángeles. Quise agarrar santos para que ya hablando de su mismo tema, pues organicen o analicen bien las cosas. Tenemos a San Ambrosio, es el autor de muchos tratados espirituales, obispo y eminente abogado. Entre sus muchos trabajos desarrolló los estatutos regulados de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que se usaron durante muchos siglos. Murió en el año 397, indudablemente después de Cristo, y él estableció una jerarquía que es la siguiente jerarquía de coros u órdenes celestiales. Y entonces San Ambrosio hizo un acomodo, tomando también la lectura de San Pablo, donde nos habla de que el coro de San Ambrosio son serafines, querubines, dominaciones, tronos, principados, potestades o poderes, virtudes, arcángeles y ángeles. Luego de San Ambrosio, tenemos a la liturgia de la misa clementina, que ya no tiene solamente 9 posiciones, sino como nos decía ahora anteriormente, esta tiene 11, o sea que le metió 2 más a lo que nosotros conocemos. Esta tiene serafines, querubines, eones, huestes, poderes, autoridades, principados, tronos, arcángeles, ángeles y dominaciones.
Tiene muchos de los que San Ambrosio tiene, pero aquí tiene un grupo que San Ambrosio no, tiene y no tomó en cuenta el caso de la liturgia de la misa clementina y pone otros nombres, pero el orden está totalmente alterado de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Ahora bien, vamos a la ley. El orden no altera el producto. Según Francis Bachet, en su obra De Magnus, tiene también ahora 12. Esos 12 serían los siguientes: serafines, querubines, tronos, dominaciones, poderes, virtudes, principados, arcángeles, ángeles inocentes, mártires y confesores. Subió la cuota a 12. Y el más importante, porque es el que nos trajo todo este conocimiento angélico, se los presento, se llama Pseudo Dionisio. Es el escritor anónimo de las jerarquías, que es la base de todos los esquemas celestiales establecidos en el mundo cristiano. La jerarquía que Pseudo Dionisio nos presenta en ese orden cronológico, lo tenemos hoy, es en el que se basó alguien muy importante, que lo veremos más adelante, y lo lleva a la iglesia lo aprueba, la iglesia empieza a estudiar a los ángeles, diferente al momento en que aquel papa quita todo lo que tiene que ver con los ángeles. Pseudo Dionisio nos da un orden de 9 que sería serafines, querubines, tronos, dominaciones o dominios, virtudes, poderes, principados, arcángeles y ángeles. Ese es el orden que tiene Pseudo Dionisio con respecto a los ángeles. Ahora bien, a diferencia del cristianismo, que se enseña que el cielo se obtiene por medio de la fe, los gnósticos mantendrán que solo con la gnosis, que es la sabiduría oculta, se logra acceder hacia Dios. El verdadero gnosticismo desapareció antes de la Edad Media, aunque el término se siguió usando para indicar cualquier doctrina que se opusiera al cristianismo, por lo que aparecieron varios que promulgaban filosofías totalmente distintas al gnosticismo original. Según los gnósticos originales, habían seres espirituales benignos a los que llamaban eones, y estos residían en el pleroma. Además, habían seres malignos llamados arcones. Sofía es el nombre de uno de los eones. Sofía, que significa sabiduría, quiso conocer al único arcón cuyo nombre es profundidad, y de este gran deseo nació Yaldabaoth, el creador del mundo material. Pistis Sofía, considerada una gran ángel de belleza, la personificación de la sabiduría divina en los rollos del mal muerto del Nag Hammadi, es descrita como un ángel caído, como Lilith, que envió a la serpiente a tentar a Eva. Esto debe considerarse como una alegoría de la serpiente de la sabiduría. Pistis Sofía se equipara con el Shekinah de la cábala judía. De acuerdo a los gnósticos cristianos, los nombres de los ángeles son como sigue. De acuerdo a los gnósticos cristianos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel o Panuel, Barachel, Sealtiel y Jeudiel. Pero, como les dije al principio, que me quise agarrar un poquito de santos canonizados por la Iglesia Romana, institución que fue capaz de quitar y poner el conocimiento de ángeles, tenemos ahora, y les presento a un santo que se llama San Gregorio Magno. San Gregorio Magno tiene una lista de 7 y dice lo siguiente: sus nombres: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Semiel, Orifiel y Zachariel. San Gregorio Magno tiene esa lista de 7 arcángeles. Entonces, qué interesante, porque San Gregorio Magno vivió muchos años después de aquel año 700 y tanto, donde el Papa fue capaz de quitar a los otros arcángeles que no estaban en la Biblia. Según también una filosofía, que es lo que vamos a ver durante todo este recorrido de nombres, existe la magia talismánica, que habla de Zadkiel, Sariel, Camuel, Rafael, Aniel, Miguel y Gabriel. Le pone 4 nombres diferentes a lo que nosotros conocemos como los ángeles bíblicos que están en la Biblia. Y volvemos de nuevo al autor sagrado de los ángeles, Pseudo Dionisio. Pseudo Dionisio nos regala el nombre de los 7 arcángeles, y quiero contarles algo que se me pasó. Dionisio toma estos nombres, estas jerarquías y el conocimiento de ángeles de la fraternidad conocida como los esenios, que ahora la vamos a ver, y ellos eran muy celosos en compartir el conocimiento de los nombres de los ángeles. Pseudo Dionisio nos presenta a Miguel, a Gabriel, a Rafael, a Uriel, a Chamuel, a Jofiel y a Zadkiel. 7 arcángeles que eran los que nosotros vamos a ir conociendo y con los cuales nosotros vamos a ir experimentando este mundo angélico desde una forma de verlos verdaderamente aceptados.
No por una institución, santitos y santitas, porque quiero quedar claro en algo, o en dos cosas que ojalá quede claro para los que seguimos este tema tan importante. Yo no necesito que la iglesia apruebe si son 7, si no son 7, si hay jerarquías o no, porque a lo mejor es algo que estamos ahora comentando, y a lo mejor también, como fue de los esenios, habla solo de textos bíblicos, puede ser que tenga una razón. Pero también, santitos y santitas, nadie ha llamado a Dios por teléfono, le han mandado un WhatsApp para preguntarle si verdaderamente existen las jerarquías, si ese es el orden que hay, si verdaderamente Miguel es el más fuerte, que Rafael es el de la salud, que Gabriel es el de los mensajes, que Uriel es el de la justicia, que Jofiel de la sabiduría, que Zadkiel de la transmutación, o Chamuel del amor. ¿Qué importancia tendría esto a la luz de la fe? Si existen o no existen, cuando ha motivado a muchas personas a abrazar la espiritualidad por medio del conocimiento de los ángeles. ¿Cuántas personas han llegado, a lo mejor, han vuelto a sus iglesias, a sus comunidades, han vuelto a abrazar la espiritualidad porque reconocieron por medio de los seres de luz el camino que necesitábamos para poder llegar a aquel Padre Celestial que no tiene religión, que no pertenece a una institución, que no es una iglesia, sino nos pide una relación? Muchas veces, santitos y santitas, en la historia nos enseña que las grandes religiones del mundo, por un montón de cosas negativas, han atraído cosas negativas a la historia de la humanidad. Entonces, hoy, creer en una iglesia, creer en una institución, depende de cada una de las personas, de sus miembros, o a lo mejor de las personas, de los fieles de esos lugares. Pero sí quiero quedar claro en algo. Muchas veces nosotros ponemos todo nuestro interés y toda nuestra energía en que todo lo que nos dicen es verdadero. Santitos, por favor, busquemos historia. Ahora con la tecnología podemos meternos en cualquiera de estas plataformas y buscar si todo lo que estamos investigando es real o no. Santitos, desde el principio les dije, estamos tomando esta información del Manual de Ángeles de Lucy Aspara. Pueden buscarlo en internet, pueden buscarlo en cualquier lugar, y les invito a comprar el libro. El libro lo venden aquí en varias librerías, o lo mandan a traer de México, no hay ningún problema. Estamos basados en historia, en cosas verdaderas, verídicas, reales. No estamos inventando. Es muy fácil que en un canal como ese Tectón Centro Televisivo, decir cualquier barrabasada y que la gente que lo lee o lo escucha lo crea. No, estamos aquí aclarando que sí existen los ángeles, que sí existen estos que él dice que no hay que venerar. Cuidado, ¿verdad? Dice el título. Pero sí tenemos que saber, santitos y santitas, que antes de que yo tome una decisión o quiera dar mi punto de vista, hagámoslo sabiéndolo, no inventándolo, no lo que nos dijeron, no lo que leí, no lo que oí, no, averigüemos. Una vez que averigüemos, pues entonces ahí tenemos toda la facultad para que nosotros con autoridad lleguemos a decir aquello era verdad o aquello era mentira. Y vean ustedes qué interesante, si era verdad o era mentira. Vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, canonizado por la Iglesia Romana, un santo muy importante, y verdaderamente es muy importante, lo vamos a ver hoy. Y dice, Santo Tomás de Aquino, se festeja el 28 de enero, según otros el 7 de marzo. Fue un gran filósofo, teólogo, doctor de la Iglesia Católica Romana, cuya fecha de nacimiento no se establece claramente, y aunque la más aceptada está en el año 1224 y 1225. Vamos a volvernos un momentito a decir que en el año 787, 343 se prohibió totalmente el culto a los ángeles, y en el año 787 se vuelve a tratar el asunto y llegan a aceptar solo a Miguel, Gabriel y Rafael. Pero resulta que Santo Tomás de Aquino nació en el 1224 o 1225. Quiere decir que Santo Tomás de Aquino tenía casi muchos años, porque si fue en el 700, 800, 900, 1100, 200, 500 años después, casi que suena la bella Reforma Protestante. 500 años después nace Santo Tomás de Aquino y empieza a darle poder a aquello que la iglesia misma en aquellos primeros años había quitado, había desaparecido, o la palabra más fea, que es la que más usa, es había prohibido. ¿Con qué autoridad una institución prohíbe? ¿Con qué autoridad una institución dice sí o no? ¿Con qué autoridad o la autoridad que se le da
a una institución para decir si usted es bueno o es malo, si lo que está haciendo es bueno o es malo. No, santitos, a nadie se le puede dar autoridad. Nosotros tenemos que tener guías espirituales que nos ayuden a reconocer si lo que estamos haciendo está bien, o pues nos pueda dar una luz con un mensaje o compartir una palabra o alguna situación, pero que nosotros nos sintamos bien, que nadie nos obligue a creer y que nadie tampoco nos obligue a no creer en algo que está verídicamente comprobado en la historia, en la Biblia y en las manifestaciones que tengamos de estos seres de luz. Vuelvo de nuevo. Santo Tomás de Aquino, que no sabemos si nació en 1224 o 1225, se cree que fue antes o después de esa fecha. Nació en Italia, pero tampoco se conoce con certeza la ciudad. Sin embargo, la más aceptada es la Roca Seca. Su formación religiosa fue en el monasterio del Monte Cassino y estudió en la Universidad de Nápoles. Continuó su formación en París, donde tuvo por maestro a Alberto el Grande. Las fuentes de su conocimiento son tanto cristianas como paganas, pues absorbe, entre otros, a Aristóteles, dando que en el año 1255 los estatutos de la Universidad de París ponían las obras aristotélicas en sus programas de enseñanza. Esta medida fue favorecida por el Papa Urbano IV, que procuraba que el mundo occidental conociera la filosofía de este sabio griego. También recibe Santo Tomás la influencia de Pseudo Dionisio, con sus aportaciones de la tradición neoplatónica. En toda su gran obra no rechazó ni la cultura cristiana ni la cultura no cristiana, sino que unió ambas en una visión superior. En el año 1256 comienza su trabajo como maestro regente de teología en París. Fue dominico, pero nunca aceptó cargos eclesiásticos. Fue un maestro reconocido y dedicó su vida a la tarea intelectual. Se le llamó el doctor angélico por sus bellísimos discursos sobre los ángeles y su obra cumbre, Suma de Teología. Es en la actualidad la base, la información religiosa sobre las jerarquías celestiales, entre otros temas, porque esta increíble obra abarca todos los temas de la doctrina cristiana. En la Suma de la Teología de la Iglesia Católica Romana, Santo Tomás fue un ferviente seguidor de Pseudo Dionisio, a quien menciona continuamente a través de su magnífica obra compuesta de 16 volúmenes, y aquí establece que los ángeles son los que habitan los escalones que existen entre Dios y la humanidad, que son seres que pueden asumir cualquier forma, sea femenina o masculina, que son seres espirituales, por lo tanto, inmateriales, que tanto los humanos como los ángeles están en el lugar que le corresponde en el universo, que los ángeles conocen todo menos aquella sabiduría que solo pertenece a Dios, que existe infinidad de ángeles, son inmortales y están divididos en jerarquías que difieren en grado de sabiduría y perfección. La jerarquía de Santo Tomás es igual a las de Pseudo Dionisio: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, poderes, principados, arcángeles y ángeles. Según Santo Tomás, el ángel guardián está junto a todo ser humano sin importar cuán pecador sea. Se cree que dejó de existir el 7 de marzo del año 1274, y casi inmediatamente después de su fallecimiento comenzaron los primeros ataques a su obra. Se hicieron tantas correcciones a sus escritos que sus discípulos dijeron que en vez de correcciones eran corrupciones, y eso lo ha hecho la Iglesia por muchos años. En vez de hacer correcciones, hace corrupciones, y corrupciones a veces hasta a favor de sí misma, corrupciones a veces a favor de las cosas, pues todos lo hacemos. Y cuando alguien tiene poder, pues agarra las cosas y se roga ese poder y hace cosas que no tiene que hacer. Lo malo es cuando la historia nos enseña que las cosas no son así, pero seguimos siendo ciegos e ignorantes de no investigar y no querer averiguar cómo están los asuntos. Aquí tenemos en el año 1323, Santo Tomás de Aquino fue canonizado y se le comenzó a llamar venerable hermano y venerable doctor, subrayando sus aspectos doctrinales, razón por la que se supone que este acontecimiento fue una consagración a sus doctrinas como parte primordial dentro de las enseñanzas de la Iglesia. Y algo muy interesante que vamos a aprender es que no era tanto que admirar a Pseudo Dionisio,
sino que agarró todo el conocimiento que Santo Dionisio también tomó de los esenios, y él, Santo Tomás, con el poder que tenía, lo llevó a la iglesia. Santitos y santitas, en el año 1256, Santo Tomás comienza su trabajo a llevar este asunto de los ángeles a la iglesia. Pero vean qué interesante, no nos dice si la iglesia volvió a recuperar a los ángeles, volvió a darle el lugar que se merecían, sino que este señor de TikTok, Centro Televisivo, se da la tarea de decir que en el año 2002 la Congregación para el Culto Divino que da culto a los ángeles y otros nombres no aprobados están descalificados. Qué interesante, porque seguimos con una iglesia que ya no mata la Inquisición a los seres humanos con una pistola o con una horca o con lo que sea. Hoy mata el privilegio de una persona hablando mal de ella. Hoy se mata, ahora la Inquisición es moderna. La Inquisición no mata al ser humano como cuerpo, mata su integridad, mata su espiritualidad, mata un montón de situaciones que ya nos cansamos. Santitos y santitas, ustedes seguirán como quieran, pero ya nos cansamos de que una institución sea tan poderosa, no, porque el poder se lo da a usted, que sea tan intransigente, en que no vea las cosas tal cual son. Volvemos de nuevo, en esos años primeros quitan a los ángeles, pero viene Santo Tomás de Aquino, canonizado por ellos, doctor de la iglesia, con el título de doctor angélico, porque atrae de nuevo esa fe a la misma iglesia que hoy nos dicen en este programa que quita, cancela, que no podemos llamar a más ángeles más de los que fueron aprobados por ese canon. ¿Quiénes eran los esenios? Que es lo que yo quisiera que hoy aprendiéramos, porque esto sigue siendo historia, santitos, sigue siendo el conocimiento que en las grandes homilías no nos lo dan nuestros curas ni nuestros pastores. A través de la historia ha aparecido una enseñanza cuyos principios son universales y conocidos en casi todas las culturas y religiones del mundo, casi. Está presente en el Zen Avesta de Zarathustra, en los Vedas y Upanishad de los Brahmanismos. Son las ideas básicas de Buda. Está expresada en la rueda tibetana de la vida. Fue elemento básico en la cultura adónica de los fenicios, de los pitagóricos, de los estoicos de Grecia.